para una gran parte de la humanidad, esta vida es solo la antesala de lo realmente importante. Lo que espera tras perecer no es otra cosa que la eternidad, y ese es un destino que ninguno de nosotros puede evadir. Pero aunque existir por siempre, libres de los problemas y desafíos a menudo agotadores y frustrantes de la vida, suena tentador, hay un costado oscuro en esta creencia, porque nuestro paso por la existencia terrenal no es un camino que se termina con la muerte. Más bien podemos decir que es una bifurcación en el sendero. Hacia un lado, la trascendencia, las respuestas, la paz, la idea que cada uno de nosotros tenga del paraíso. Hacia el otro está el castigo. Es hacia donde van quienes pasaron por la vida con una actitud de maldad, indignidad e injusticia. Para ellos, según una gran cantidad de creencias muy arraigadas, también habrá una eternidad, pero en lugar de paz y trascendencia, será una eternidad de enfrentar sin descanso sus peores miedos y los más terribles castigos, lo que conocemos como el infierno. Fragmentos de la noche. Pero si bien la puerta de entrada al infierno puede ser cuando morimos, y nadie quiere ir hacia allá, se habla de otras puertas, puertas por donde aquello que habita en el inframundo quiere salir para invadir nuestro mundo material. En la mayoría de las tradiciones, el infierno se halla bajo nuestros pies, en las profundidades de la tierra. Para muchos, esta afirmación es literal. Bajo nosotros, muchos metros por debajo de la corteza terrestre, se encuentra el reino donde los condenados son atormentados para siempre, rodeados de criaturas que personifican el mal, la crueldad y el sadismo más absoluto, solo separado de nosotros por las fuerzas del bien y el orden natural. Otros piensan que se trata de una metáfora. Las profundidades no son otra cosa que el símbolo de lo bajo que están los pecadores en su camino hacia un nivel superior de paz y liberación. Pero, ¿qué ocurriría si hubiera más de una forma de entrar en el infierno? El poeta Dante Alighieri, en su obra La Divina Comedia, publicada en 1472, relata un descenso a los infiernos voluntario y aleccionador. Guiado por Virgilio, atraviesa las puertas que llevan al reino del castigo eterno, pues se dice que esas puertas existen, lugares repartidos por el mundo, que darían acceso a un lugar donde nadie quiere ir, pero nosotros iremos y regresaremos para contar lo que hemos descubierto. En el condado de Donegal, en el norte de Irlanda, se encuentra Lough Dreig, lo que traduciríamos como lago Dreig, pero Dreig es una isla, y en ella se encuentra un antiquísimo monasterio. Se cree que su construcción data del siglo V, conocido como el Purgatorio de San Patricio. Actualmente se encuentra prácticamente vacío. Durante los confinamientos por COVID-19, el padre Lauren Finn permaneció como único habitante de la isla. La historia cuenta que el mismísimo San Patricio visitó el monasterio en el año 445. En esa visita, el religioso recibiría una revelación. Según se dice, la revelación llegó luego de un largo periodo de oración. Estas oraciones fueron un pedido del santo para obtener respuestas de la divinidad. La causa de su tribulación era la negativa de las personas a aceptar la verdad sin pruebas palpables o materiales. Finalmente, Dios le reveló una entrada al inframundo para que San Patricio pudiera enseñársela al pueblo irlandés y convencerlos de la realidad del mundo espiritual. Esta entrada se encontraba en una cueva con una entrada de 6 por 9 metros, que se bifurcaba en 2 pasadizos. La entrada a la gruta fue tapada el 25 de octubre de 1632. Se desconocen los motivos. A solo 50 metros de Madrid, capital española, se alza el monasterio de El Escorial. Este enorme edificio, mandado a construir por Felipe II entre los años 1563 y 1584, es una de las construcciones más emblemáticas de la cristiandad en la península ibérica. El complejo incluye muchas y variadas dependencias, un palacio, una basílica, un monasterio, un panteón y una biblioteca. Pero incluso desde su concepción, es un edificio extraño.
A pesar de haber sido construido en pleno Renacimiento, no se observan las formas típicas que buscaban recrear el arte de la antigua Grecia. Por el contrario, los arquitectos basaron sus formas en las descripciones del Templo de Salomón, recogidas por el historiador Flavio Josefo. Según la tradición histórica, una vez que Lucifer fue expulsado del reino de los cielos, se refugió en una cueva a los pies del monte Avantos, y en ese lugar construyó una entrada al infierno a través de una profunda caverna. Felipe II, conocedor de la leyenda y ferviente religioso, habría construido el monasterio encima de esta cueva, con el fin de sellarla con un edificio santificado. Sonaría bien como leyenda folclórica, pero quienes visitan el monasterio a menudo relatan haber escuchado ruidos o gruñidos que se oyen a través del suelo de El Escorial. Algunos agregan este detalle a la tradición pintoresca y se refieren a estos sonidos como los ladridos de Cancerbero. Otros, más temerosos, dicen que son los ecos de la actividad infernal que ocurre miles de metros en las profundidades. Si nuestra idea del infierno incluye gases, calor y llamas, parece que parte de él ha surgido en la superficie del planeta, concretamente en el desierto de Karakum, en Turkmenistán. Se trata de un cráter de 70 metros de diámetro y 30 metros de profundidad, que es conocido literalmente como la puerta del infierno. Pero este pozo en llamas, permanente en combustión, no estuvo siempre allí. En 1930, una delegación de obreros al mando de un grupo de geólogos soviéticos se encontraba en la zona en busca de yacimientos de gas natural. Por supuesto, la búsqueda de las bolsas de gas requería de perforaciones a gran profundidad, pero lo que ocurrió sobrepasaba la experiencia de los geólogos. El depósito de gas se encontraba mucho más cerca de la superficie de lo que esperaban, y durante la perforación, el suelo cedió y se tragó la maquinaria en un infierno de fuego y gases que surgió repentinamente de la tierra. Luego de ese incidente, se decidió prender fuego a la perforación, en espera de que el gas se consumiera lo más pronto posible, pero no resultaría como lo esperaban. Más de 4 décadas después, el cráter Darvaza sigue ardiendo y nada indica que vaya a apagarse en un futuro próximo. Uno de los hechos más curiosos acerca de este lugar es que en 2015, George Kearns, un explorador canadiense, se convirtió en la primera persona en descender hasta el fondo del cráter. Una vez allí, extrajo muestras del suelo que más tarde fueron analizadas en laboratorios, que determinaron que había organismos vivos en el fondo de la puerta del infierno, viviendo a más de 400 grados de temperatura. Algunas de las puertas del infierno son antiguas, pero ninguna tiene una historia que venga de tan lejos en el tiempo como Baba Gurgur. La traducción literal de su nombre, en idioma kurdo, es Padre del Fuego y se encuentra cerca de la ciudad de Kirkuk, en Irak. Fue descrito 450 años antes de Cristo por el historiador y geógrafo griego Heródoto. Lo que hace especial a Baba Gurgur es que se trata de un área que lleva ardiendo desde hace ya más de 4000 años. Los pastores nómadas de la zona utilizaban al Baba Gurgur para calentar a sus rebaños en invierno, pero todo esto no bastaría para decir que se trata de una puerta del infierno. Ocurre que aparentemente Baba Gurgur sería el pozo de fuego que se describe en el libro de Daniel, que forma parte de los textos que componen el Antiguo Testamento. Según esta historia del libro sagrado, sería aquí donde el rey de Babilonia, Nabucodonosor, arrojó a 3 jóvenes judíos como castigo por negarse a adorar al ídolo de oro. Según cuenta la misma historia, los jóvenes salieron sin sufrir daño del pozo infernal, gracias a la protección que le brindó un ángel enviado por Dios. Griegos y romanos compartían la creencia de que el infierno era un lugar físico, tan real como los valles y colinas de nuestro mundo, pero ambos reinos estaban conectados y había entradas que permitían transitar de un mundo a otro. Muchas de estas entradas estaban ocultas, excepto para los iniciados, pero había una que era de público conocimiento y se situaba cerca de la ciudad turca de Jerápolis. Esta región tiene una gran actividad geológica. De hecho, es famosa por sus aguas termales,
pero la ubicación de esta entrada al infierno se perdió en el curso de la historia y solo recientemente los arqueólogos han logrado dar con ella. Según los documentos que se han conservado, esta entrada al Averno estaba custodiada por vapores letales, como una advertencia de lo que aguardaba más allá. Cualquiera que cruzara esta puerta se enfrentaba a una muerte segura. Así fue registrado en el siglo I a.C. por el geógrafo griego Estrabón. Recientemente la revista Science ha encontrado un pasaje en un templo de Jerápolis que desciende hasta una caverna. Allí se hallaron restos de animales que habían sido sacrificados en rituales religiosos, pero la mano del hombre no tuvo nada que ver con sus decesos. Al día de hoy, junto a las ruinas del templo de Plutón, el dios romano del inframundo, es común que pájaros y pequeños mamíferos mueran con solo permanecer unos minutos en las cercanías de la gruta. En la época romana, los ciudadanos se reunían para presenciar cómo los sacerdotes acercaban animales que fallecían de inmediato, sin causa aparente. Sin embargo, los sacerdotes parecían inmunes a esto. La creencia popular decía que esta inmunidad se debía a que los sacerdotes habían sido castrados y por lo tanto carecían de la tentación de los pecados carnales. No obstante, la explicación parece estar en las grietas que hay al fondo de la gruta, por las que se filtran vapores y gases nocivos desde las profundidades, en concentraciones letales. Esto explicaría por qué los animales perecían, aunque aún no hay una explicación definitiva de por qué los sacerdotes no eran abatidos por los vapores infernales. En Nicaragua se encuentra el volcán Masaya. Es el único activo de los 2 volcanes y 5 cráteres que están dentro de los límites del Parque Nacional. El volcán Masaya tiene 500 metros de diámetro y 300 de profundidad, y el detalle más sugerente es la cruz que se levanta en el borde del cráter. La historia cuenta que durante los tiempos de la conquista, un fraile tomó la temeraria decisión de descender al fondo del cráter, confiando solo en su fe y en una pequeña cruz de madera. Nadie creyó que fuera capaz de regresar con vida. De hecho, fue dado por perdido hasta que días después regresó con una terrible experiencia que contar. Una vez que tocó el fondo del cráter, encontró una serie de cuevas por las que se internó, invocando la protección de Dios. Luego de un largo camino, el fraile había llegado a encontrar una de las 7 auténticas entradas a los reinos infernales, pero ese fue su límite. Regresó sobre sus pasos y luego de contar lo que había visto en las entrañas del volcán, hizo colocar la cruz como centinela y protección para que las potencias infernales no pudieran salir de las profundidades. Ya desde antes de la llegada de los religiosos europeos, el volcán era venerado y temido por los pueblos originarios, y de hecho, fue escenario de sangrientos sacrificios en los que se arrojaban a su interior niños y doncellas vírgenes. Actualmente, es un punto turístico de interés, pero las leyendas siguen ahí, y para los pobladores, son más que simples relatos para turistas. Para muchos, el infierno puede ser algo metafórico, pero para otros, es una realidad latente por la que muchos humanos tendrán que enfrentarse. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.